Dejaron entrar a una pequeña delegación para negociar, pero en el exterior y ante la ausencia de noticias, la multitud se impacientaba cada vez más. De repente, un destacamento de la ABO, la temible policía secreta, abrió fuego contra los manifestantes. Y de pronto se empezó a oír lo que parecía ser fuego de ametralladoras. Imagino que al principio los disparos fueron dirigidos al aire, pero momentos después pude ver cómo un joven caía desplomado delante mío. Debía estar gravemente herido, porque en pocos minutos todo el suelo se cubrió de sangre. Una sangre que sentías bajo tus pies mientras caminabas. Al final lograron sacarlo de allí para proporcionarle atención médica. En ese mismo instante volvieron a abrir fuego sobre nosotros y entonces alguien dijo: vayamos a los barracones y consigamos algo para repeler su ataque. Había cadáveres por el suelo. Estábamos a poco más de 500 metros de la emisora de radio. Debían ser las 10:30 o las 11 de la noche. Mi hermana estaba muy asustada, así que decidimos marcharnos de allí. De camino a casa había una fábrica de armas y en el tranvía había algunos soldados diciendo que iban a abrir las puertas para entregarles las armas a los combatientes por la libertad. Entonces aparecieron unos cuantos camiones militares llenos de soldados. Todos pensábamos que nos iban a acribillar, porque, como suele decirse, estaban armados hasta los dientes. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando aquellos muchachos empezaron a repartir los rifles entre los estudiantes, los trabajadores y todos los que estábamos allí? Aquellos primeros disparos convirtieron una pacífica protesta en toda una revolución. Equipados con las armas de los soldados húngaros simpatizantes de la causa, los jóvenes lograron sitiar la emisora de radio. Al amanecer, había ya más de 100 cadáveres en la calle, pero la ABO había tenido que abandonar el edificio. Mientras el Partido Comunista Húngaro se desintegraba, los tanques del Ejército Rojo entraban en Budapest. Pero llegaban demasiado tarde para un ataque sorpresa, ya que durante toda la noche los trabajadores habían estado preparándose para la lucha. Lo que siguió a aquello fue la batalla por el control de la ciudad. En un bando los tanques soviéticos y la policía secreta, en el otro el pueblo húngaro. Desgraciadamente, éramos demasiados para tan pocas armas. De repente alguien me dijo: George, vayamos a nuestra fábrica. Yo sé dónde almacenan las armas. Cogimos tantos rifles y ametralladoras como buenamente pudimos. Cuando salíamos por la puerta, se nos acercó un coche militar ruso, un Skoda, y de su interior salieron 3 oficiales. La verdad es que no estaban muy seguros de lo que sucedía, aunque habían escuchado algún que otro rumor. Finalmente uno de ellos me dijo: camarada, ¿a dónde llevas esas armas? Era una situación límite, no había demasiado tiempo para pensar. Ellos tenían sus armas y estaban dispuestos a utilizarlas. La cosa estaba clara, o ellos o nosotros. Les acribillamos a balazos y nos llevamos su coche. Así es como conseguimos nuestras primeras armas. Muchos de estos revolucionarios no habían disparado un arma en su vida y en cuestión de horas iban a experimentar lo duro que es matar por primera vez. Los soldados rusos iban corriendo de portal en portal. Yo estaba en un segundo piso. Tenía un rifle, un Mauser. Recuerdo que apunté a la cabeza de un soldado ruso que estaba desprevenido y apreté el gatillo. En cuanto vi al soldado rodar por el suelo, me eché a llorar. Es realmente terrible ver que has disparado sobre alguien y que lo has matado. Es un sentimiento que no le deseo a nadie. Todo el mundo me decía: no llores, vamos, los rusos se están acercando, tenemos que defendernos. Así que no tuve más remedio que volver a la ventana y seguir disparando, porque ellos también lo hacían. Vi un coche, un Skoda, perteneciente a la universidad, que tomaba la curva muy bruscamente.
Le estaba persiguiendo un Pobeida, el coche ruso que utilizaba la policía secreta. El Pobeida estaba disparando al Skoda. Yo estaba allí con mi ametralladora al hombro y pude ver cómo el Skoda volcaba. Imre, el conductor, pudo salir del vehículo y logró escapar. Pero mi amigo Yangtze se quedó allí tumbado. Ni siquiera tocó su pistola. No paraba de sangrar y la policía le seguía disparando. Yo quería defenderle. Traté de disparar, pero no pude. Fue un momento muy duro para mí. Ahí me di cuenta de que no podía disparar contra otras personas. Yangtze murió. Contamos un total de 27 balas en su cuerpo. Recuerdo que a la mañana siguiente, cuando nos lo llevábamos de allí, se le cayó un zapato. Y entonces se me ocurrió la absurda idea. A veces ante situaciones como estas, uno reacciona de la manera más insospechada. De que si podía volver a colocarle el zapato, todo iría mucho mejor. Pero, por supuesto, eso no se puede hacer una vez que el cuerpo está ya rígido. Cubrimos a Yangtze con una bandera. Por toda la ciudad se fueron formando espontáneamente pequeños núcleos de resistencia. Dani Benedicti, que 24 horas antes había estado trabajando en la fábrica, llevaba ahora una ametralladora y luchaba contra el ejército soviético. En la mañana del 24 de octubre, entre las 8 y las 9, unas 100 o 150 personas salimos de la radio. Atravesamos la ciudad en dirección al río, con la intención de cruzar el puente y liberar a los prisioneros políticos que habían sido encerrados en un intento por restablecer el orden. Cuando nos aproximamos a esta zona, abrimos fuego desde el puente, desde el río y desde algunos de los edificios de la derecha. La mitad del grupo se encontraba ya en la plaza, donde tan solo contaban con algunos bancos en los que refugiarse y con este muro de aquí. Yo me puse a cubierto detrás del árbol, más o menos de esta manera. Podía oír cómo las balas se incrustaban en el tronco y rebotaban por todas partes. El árbol era entonces mucho más delgado, igual que yo. A duras penas conseguí retroceder hasta ese edificio y reunirme con mis compañeros. Entonces subimos al último piso para dar fuego de cobertura a los que luchaban en la plaza. Pero cuando llegamos arriba, ya era demasiado tarde. Habían tirado las armas y agitaban sus camisas blancas en señal de rendición. Pero el ejército hizo caso omiso y les acribilló a balazos. No les dieron opción. Aquella primera mañana de la revolución, 30 de los compañeros de Dani Benedicti murieron luchando a orillas del Danubio. Yo tenía 16 años recién cumplidos. Nunca había sentido la muerte tan de cerca. Jamás había visto tantos cuerpos sin vida, aunque creo que tampoco me daba cuenta de la verdadera magnitud de aquello. Sencillamente lo aceptaba. Mis compañeros de clase, mis camaradas, mis amigos morían acribillados o quedaban lisiados para siempre, y yo lo aceptaba como parte de la época que nos había tocado vivir. Fuera del edificio del Parlamento, una enorme multitud aguardaba a la espera de noticias.
En el interior, el viejo régimen se agarraba desesperadamente al poder. De un día para otro, Imre Nagy había sido nombrado primer ministro, una hábil maniobra del jefe del partido stalinista, Erno Gero, en un intento de apaciguar al pueblo y salvar al mismo tiempo su gobierno. Nagy también era miembro del partido, pero no se le consideraba un hombre de Moscú y no estaba vinculado al régimen de terror que había azotado a Hungría. Pero incluso Nagy subestimó la importancia de los hechos, haciendo un llamamiento al orden, a la calma y a la disciplina, justamente lo contrario de lo que el pueblo quería. En Hungría las librerías eran propiedad del Estado. La gente entró y arrojó a la calle todos los manifiestos comunistas, los libros sobre la vida de Stalin,